A menudo, una de las herramientas esenciales en la búsqueda de patrocinio, los dosieres que presentan las organizaciones culturales a empresas y marcas, carecen de atractivo o no cuentan adecuadamente sus rasgos principales o bien transmiten una escasa preocupación por los intereses de los financiadores. En una breve sesión, Robert Muro propone los rasgos formales y de contenido de un dossier de calidad. Me toca hablaros un poquito del dossier. Dentro de la presentación va algunas referencias a sinopsis de contenidos, a presentaciones, tipos de presentaciones, temáticas, y además os van a ir acompañados varios dosieres. Ciertamente son de instituciones muy grandes, pero como os he dicho alguna vez, las instituciones grandes suelen ver todo a la vez y por lo tanto cuando demandan dinero de terceros hacen unos dosieres que cuidan mucho todo el manual de elaboración de un dossier, tanto el aspecto formal como el aspecto de contenidos, como todos los elementos que lo contienen, que deben contenerlo, ¿no? Aquí encima de la mesa, fijaros que tengo un montoncito de dosieres, algunos son de patrocinio, otros no, y fijaros en la forma de algunos de los dosieres. Un espectáculo de una comedia, que cuenta en formato de pastillas para tomar y para que se te quite el dolor de cabeza, el argumento y las características de un espectáculo. Me faltan muchas cosas, por supuesto, a todos estos dosieres, porque son incompletos, pero los he seleccionado por la parte formal. ¿De acuerdo? Dosieres con aspecto de haber sido elaborados a mano. Algunos de ellos. Y otros tienen este aspecto. ¿De acuerdo? Vale todo. Lo importante es lo que hay dentro, pero la forma, alguna vez lo he sugerido, la forma es definitiva para diferenciaros. Una de las cuestiones clave en la presentación de dosieres y en la relación con las empresas a las que solicitamos, y más aún con las ayudas que solicitamos en aquellos lugares en los que son evaluadas por profesionales, es cómo lo presentamos, el aspecto, el primer impacto, lo que diferencia a ese de otros muchos dosieres. Y esto es muy importante. Tiene que ser en relación a la seña de identidad de la comunicación de cada organización, de cada teatro, de cada empresa. Pero la forma es el primer elemento que capta nuestra atención. Yo he estado en evaluaciones y lo que evidentemente me ha llamado la atención es el que no se me caiga de las manos, que hasta el tacto sea atractivo. ¿Cuáles son las características claves de un dossier de patrocinio? Bueno, la brevedad. La brevedad. Es fundamental eliminar todo aquello que no sea necesario. Brevedad y simplicidad. Todo lo que se aleje del formato pesado, pesante, ladrillo. Claro, tiene que ser un contenido claro, directo, nada rocambolesco, nada barroco. Tiene que plantear las cuestiones que son absolutamente capitales, las centrales. Tiene que vincular y relacionar cómodamente lo que es técnico, la información necesaria técnica, con lo que es suficientemente correcto como para que sea comprensible. Debe ser serio, nada de humor que no venga a cuento, nada de ninguna expresión que pueda ser mal interpretada. El dossier debe trasladar a quien lo lee la sensación de que no está ultimado, en el sentido de que podría intervenir. En el dossier dentro tiene que haber una mano tendida a la colaboración, hagamos algo juntos. Esto es fundamental. Y después el presupuesto, yo creo que es muy importante. El presupuesto debe estar razonado y ser razonable. No se puede ir a las grandes cifras, no se puede ir a bulto, digo ahí, ¿no? ¿Qué tiene que tener el dossier? Bueno, os lo voy a decir de dos maneras diferentes. Tiene que explicar quién eres, quién es la organización.
se puede explicar siempre con palabras sencillas y brevemente por qué le gusta, por qué te gusta esa, por qué te diriges a él en realidad, por qué me gustas Fundación Banco Santander, por qué me gustas Abertis, por qué me gustas Acciona, por qué me gustas Bar del Barrio al que te voy a pedir una ayuda, ¿por qué? ¿Qué te voy a contar? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién se lo vamos a contar? No a ti, sino después, los públicos. ¿Qué vas a ganar si hacemos este viaje juntos? Es decir, ¿por qué lo tienes que hacer? ¿Por qué va a ser beneficioso de algún modo para ti? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Y qué te pido para que me ayudes o que me colabores? Esto es. Otra forma de decirlo es presentarlo. ¿Por qué te he elegido? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Cuál es mi plan de exhibición? ¿El plan de comunicación? ¿Las contrapartidas que obtienes? ¿El coste de la actividad? La propuesta que debe tener la denominación, es decir, lo que es fundamental en ese proyecto, quién está detrás, cuáles son las razones que promueven o que mueven a realizar ese proyecto, los objetivos, es decir, es una especie de explicación de qué es lo que se persigue desde la filosofía del proyecto, desde de la parte de qué comunica, qué va a contar ese proyecto. Después hay que describirlo, en qué consiste en concreto, y calendarizarlo. En una producción escénica, pues evidentemente es contar en qué va a consistir el proceso y cuál va a ser el resultado final, ¿de acuerdo? Y en qué tiempo se va a desarrollar. ¿A qué público va dirigido? ¿Cuál es el ámbito geográfico o el ámbito específico al que se dirige este espectáculo, este proyecto, este festival? ¿A quién se dirige y cuáles son las metas, tanto cualitativas como cuantitativas, que tiene? Esto es fundamental. Los patrocinadores necesitan saber en qué va a consistir lo que hacéis. Es decir, si va a ser una obra que va a estar en un cartel durante un mes y medio en determinado teatro, vosotros tenéis que hacer una proyección cuantitativa de públicos y de la multiplicación desde el punto de vista de impactos, digamos, la multiplicación de efectos comunicativos que va a tener. ¿De acuerdo? Público, insisto, y ámbito geográfico. Los soportes, los medios que se van a emplear, el plan de comunicación, en definitiva. El presupuesto, separando las partidas, explicando los datos fundamentales de ese proyecto y, por supuesto, estableciendo en qué consisten los gastos y cuáles son los ingresos. Evidentemente, no vais a pedirlo todo, nunca se pide todo, nunca se pide la colaboración completa, porque si a alguien se le pide todo, lo primero que te voy a decir es que el riesgo, ¿dónde está? El riesgo, usted, si no pone dinero para su propio proyecto, ¿cómo me pide a mí, ¿no?, dinero? Esto es muy importante, informar de cuáles son los gastos que tiene, el coste de la actividad, para entendernos, y de dónde sale ese dinero que es necesario. Una parte del cual es la que sometemos bien a ayudas de la administración pública o bien a fórmulas de financiación privada, pero que debe estar perfectamente definido. Es decir, si cuesta 100 y hay 25 que están cubiertos por la propia organización, otros 20 que están cubiertos por otras fórmulas de financiación, lo que tenéis que plantear es que el resto es lo que queda. Y eso debe ser absolutamente veraz y transparente. No puede haber ni hinchazones ni falsedades. Sobre todo porque mi experiencia con los patrocinadores es que saben bastante más de gestión, de presupuestaria, que nosotros. Y te pueden hacer una pregunta para la que tienes que estar preparado a responder. Determinado coste, ¿por qué se produce? ¿A
a cuál de las partidas va relacionada, qué beneficio obtiene. Después el dossier tiene que incorporar las contrapartidas. Y es el momento de expresar a la perfección con esa propuesta de contrapartidas que le conocemos, que conocemos sus necesidades, que conocemos aquello que le va a venir bien, que nosotros le podemos dar y que a él le va a satisfacer. Y que además es proporcional a lo que él espera de beneficio en comunicación, en impacto, en responsabilidad social corporativa o en lo que sea. ¿De acuerdo? Esas contrapartidas tienen que tener una cierta lógica respecto al conjunto. El dossier es inevitablemente largo, a pesar de todo. No siempre a quienes enviamos son profesionales, como en el sistema de ayudas públicas, que están obligadas a leerlo, a interpretarlo y a evaluarlo. La mayor parte de las veces nuestros dosieres de patrocinio van a gente que no conoce la sustancia interna de lo que estamos planteando, el arte, no lo conoce. Tampoco conoce el valor de decirles que son 50 bolos o decirles un determinado impacto que ellos no pueden medir. Por lo tanto, estamos obligados a hacer un ejercicio de síntesis brutal. Yo diría que aquello que no sepamos pedir en medio folio y que no sepamos decir en 5 minutos, en 3 minutos, está fuera del alcance del disparo de nuestro dossier. O sabemos explicar y concentrar todo el tiro en 15 líneas y explicarlo de tal modo que el efecto de esas 15 líneas, de esa carta, de esa presentación inicial que acompaña al dossier, lo que hace es seducir y decir, bueno, esto parece interesante, voy a leerlo, o no hay segundo paso. Es muy difícil. En la figura del elevator pitch, de esos 2-3 minutos en que tú cuentas absolutamente la esencia, y el otro, de estar mirando al suelo, te mira a los ojos y dice, bueno, ven un momento al despacho y me lo cuentas, es el mismo efecto que debemos buscar con ese ejercicio de síntesis. De síntesis que tiene lo emocional y lo racional. Breve, seductor, contamos lo esencial, pero no todo lo esencial, y siempre debe estar dirigido al destinatario que hemos buscado, no esa puerta fría, a la persona que es la responsable de esa decisión final.